Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Banda Aparte. En esta ocasión vamos a hablar de la película Los caballos mueren al amanecer, una película de este año, de 2022, y además contaremos con la presencia online de su directora, Ione Atenea, que nos comentará ciertas cosas y detalles sobre esta, su segunda película. La película empieza cuando la directora entra a vivir a una casa en donde todavía perduran un montón de recuerdos de las personas que la habitaban anteriormente. Rosa, Juan y Antonio, los hermanos García. A través de estas cintas de cassette, cientos de fotografías, de dibujos, un piano, utilizará todos estos elementos para revivir la memoria de estas personas y así, además, poder hacer espacio para comenzar su propia vida en su nueva casa. Ahora damos paso a la entrevista con Ione Atenea. Muy buenas, Ione. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablar de tu película Los caballos mueren al amanecer. Bueno, a través de lo que se dice en la película, entendemos que has comprado la casa, pero ¿cómo llegas a ella? ¿Conocías algo de su historia, de quienes la habían habitado antes, o fue un mero encuentro fortuito? Fue un encuentro totalmente fortuito. Yo no sabía nada de qué iba a encontrar dentro de la casa, ¿no? Pero no es una casa comprada, es una casa ocupada, en realidad. Entonces sí que eso fue un encuentro totalmente azaroso, ¿no? Pues era una casa que estaba abandonada, que llevaba tapiada pues 3 años en el momento en que entramos y eso fue totalmente pues eso, entrar y encontrar todo este universo, ¿no? Esta presencia tan fuerte de las personas que la habitaron, ¿no? Antes que nosotros. Como tú dices, que parece que están presentes, ¿no? Que hay fantasmas dentro de la casa. Sí. Por lo que podemos ver en tu temprana filmografía, te sueles mover en la realización de documentales un tanto personales, ¿no? Porque tu anterior película, Enero, estaba protagonizada por tus dos abuelas. En esta nueva película, al final realizas un trabajo de arqueología, ¿no? De todos estos recuerdos materiales que te encuentras. Y en algunos momentos vemos que se juega un poco entre la ficción y el documental. Y en la realidad, ¿fue complejo indagar en estas vidas? ¿Realmente querías contar la historia de estos tres hermanos o más bien la tuya a través de ellos? Bueno, la historia que quería contar era un poco el encuentro, ¿no? de esas dos historias. Para mí o sea, la historia importante era la que yo estaba encontrando, ¿no? Más que la mía, pero sí que era importante que fuera esa relación, ¿no? Poner el foco en esa relación entre el presente y el pasado de la casa. Y eh, a ver, me he perdido un poco de la pregunta. Sí, Perdona. no te preocupes. Que si te fue complejo es indagar sobre sus vidas Ah, más sí. allá de los recursos que tenías y realmente eso sí, si querías buscar esa mezcla de realidad y ficción y hasta qué punto también es un retrato tuyo, porque al final lo es. Sí, sí. Bueno, la historia en realidad, eso como tú dices, era un poco de jugar a arqueología, ¿no? Como muy de encontrar pedacitos muy pequeñitos de vida, ¿no? Y ir como un poco desvelando de ahí y dibujando unos personajes, ¿no? A través de esos materiales que yo iba encontrando. Y sí que, o sea, en el propio material ya hay un juego, ¿no? Entre ficción y realidad. De hecho, eso también, el encuentro en la casa para mí es como un encuentro entre el mundo imaginario y el mundo real, ¿no? El mundo de los muertos, el mundo de los vivos, el presente, el pasado, pues eso, dos generaciones, dos familias. Tiene mucho como de encuentro. Y sí que había, o sea, había de mi parte como un deseo de contar la historia un poco de manera real, ¿no? No tanto de inventar, que es bueno, una herramienta que puede ser súper interesante y de hecho hay pelis brutales, ¿no? Sobre que trabajan de esta manera, pero a mí sí que como de alguna manera mi impulso era desde
recuperar esa historia, ¿no? Esa memoria, esas personas que ya habían pasado por este mundo y cuya huella, ¿no? Pues se iba a borrar, porque todas las cosas que estaban en la casa pues seguramente se hubiesen desperdigado por la basura y entonces para mí era de alguna manera no dejarles morir otra vez, ¿no? A estas personas y creo que por eso y por la cercanía que al final establezco con ellos, ¿no? Porque de alguna manera convivo, ¿no? con sus personajes, digamos, o como lo quieras llamar, no me gusta mucho llamarles fantasmas, pero bueno, sí que es como, no sé, algo así, ¿no? Unas presencias, ¿no? Que a través de esos materiales están conmigo y no sé, como que no me apetecía contar su historia real dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro o sea, porque al final todo es mi interpretación, todo pasa por mí, todo es lo que yo imagino de ellos. Claro, claro. Que es en torno a esta fantasía, ¿no? que se construye, que es lo que más de lo que más nos ha llamado la atención de la película. Y es que la película apenas aborda el perfil público de ellos, ¿no? Al final vemos más sus actividades privadas, sus fotografías, sus recreaciones. Sí que se habla de esta pequeña tienda de barrio, ¿no? Esta bodega que era su principal ingreso, ¿no? De Rosa y Juan. Sin embargo, la escena es breve y aporta pocos datos más allá del lugar, de la actividad principal del establecimiento, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos si no llegaste a encontrar a nadie que los conociera para dar su testimonio o a lo mejor no te interesaba esa otra parte, ¿no? Sí, sí que he conocido a gente que los ha conocido, pero sobre todo gente que los ha conocido en la última etapa de su vida, ¿no? En la vejez. Entonces, todas estas incógnitas sobre su juventud que yo tenía, pues se quedan un poco abiertas, ¿no? Es verdad que al principio yo tenía como, bueno, cuando tenía todo ese material y todas esas posibles vías, ¿no? Decía, como una de las normas que me puse, ¿no? Normas que luego siempre se pueden saltar, pero era como, venga, pues que no, o sea, voy a buscar toda la historia en la casa, ¿no? De alguna manera que sentía que la casa contenía su propia historia y que con lo que hubiese ahí, pues podía contarlo, ¿no? Pero sí que llegó un momento en que decidí, sobre todo por poder dimensionar algunas partes más históricas, ¿no? Como el tema de Bruguera, sus dibujantes y tal, pues decidí entrevistarme con personas que sí que, bueno, que conociesen más sobre el tema, pero en lo que es las historias personales de ellos, sí que no pude sacar mucho más información de lo que tenía, ¿no? Y como dices, por ejemplo, esa secuencia que es cortita, que no explica mucho, es porque realmente es lo que sé, ¿no? Como que prácticamente todo lo que sé está volcado en la película. Cada cosita así que he encontrado, pues se cuenta, ¿no? De alguna manera. En relación con la pregunta anterior, ¿consideras que lo que tú llegaste a conocer de ellos, esa parte tan íntima de eso, de por ejemplo recrear estas escenas de western, ¿no? Que hacían entre ellos como divertimento, ¿no? Como escapada también? ¿Crees que las mostraban de manera pública o era una faceta que se mantenía entre ellos tres, ¿no? Que habían construido ese espacio privado en la casa donde sus fantasías pues adquirían esa realidad para ellos? Sí, mi interpretación es que es totalmente en el espacio íntimo, ¿no? O sea, sí, en el espacio privado. Es lo que te iba a decir, que no lo veo tanto como íntimo porque creo que apenas en realidad entro en su intimidad, sí en el espacio privado porque es todo de la casa y realmente es que ellos tampoco tenían tanta faceta pública, ¿no? Antonio sí, porque era dibujante, pero realmente incluso él, según me han explicado, tuvo mucho más reconocimiento en el extranjero, ¿no? Entonces no eran personas que tuviesen realmente una faceta pública, más allá de en el barrio sí que eran personas conocidas, ¿no? Pero más allá de eso no tanto. Entonces, eso, yo como que me centro mucho en su faceta de creación, pero sí que es una creación bastante del ámbito privado, ¿no? Eso, como estos mundos que yo, según mi interpretación, pues ellos creaban desde su casa y que en realidad
o sea, es una de las incógnitas que tengo es, por ejemplo, todas esas escenas, ¿no? ¿Qué eran realmente? ¿Para qué se hacían? Y eso, ¿por qué? ¿Con qué finalidad? ¿No? Pues yo especulo un poco sobre lo que yo creo, pero realmente no he encontrado una respuesta porque a las pocas personas que he podido preguntar han flipado tanto como yo con las imágenes y no sabían. Claro. Que claro, la película empieza directamente ya con una de estas escenas, ¿no? Recreadas y nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque al final está muy bien hecha, ¿no? Se recrea muy bien y te mete de lleno en ese espacio. Y nos preguntábamos si en estas escenas lo que se escucha de fondo, ¿no? Ese audio como de película, de western, ¿son películas que existen de verdad o se recrearon? Son radionovelas libres de derechos de Estados Unidos. Oh, wow. Hubo un chico que nos ayudó, Luis Francé, con todos estos pequeños montajitos, ¿no? La idea era eso, pues darles vida a esos mundos imaginarios y darles movimiento a través del montaje y a través del sonido. Entonces, como este chico había sido alumno y ayudante de Diana Toucedo, la montadora, entonces ella me comentó que eso, pues para un poco ayudarnos con esto, él tenía por la mano para un trabajo que había hecho todo este tema del sonido. Entonces le pedimos a él que nos hiciese como unas propuestas, ¿no? de estas pequeñas peliculitas que sabíamos que iban a aparecer en diferentes momentos del montaje. Pero sí, eso son radionovelas, los audios. Es lo único de la peli que no viene del interior de la casa. Claro, porque al final la banda sonora también es de ellos, muy completo, Sí, la verdad. todo. Y nos interesa mucho cómo fue también el proceso de trabajo, ¿no? Desde que entras a la casa, desde que decides que estas memorias se convierten en una película. Em, ¿Tenías un guión medianamente desarrollado? Porque, bueno, vemos a la hora de ver la peli pues, que participó en varios laboratorios también de desarrollo de guión o de proyectos, ¿no? De varios festivales. Nos interesa un poco sí, cómo fue el proceso. Sí, pues el proceso fue muy de lanzarme a lo loco y de muy caótico y muy de hacer todas las fases a la vez. Y de hecho acabé volviéndome un poco loca, pero en realidad eso, como decía, que fue como la peli nace de un impulso, ¿no? De yo entrar en la casa y de repente, pues eso, sentir como todo ese mundo de alguna manera latente y querer darle una vida, ¿no? Y un lugar. Entonces, eso, empecé a grabar desde el segundo día, empecé a pensar en una película, empecé pues eso, a documentar qué era lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y poco a poco, a partir de ahí, pues empecé a pensar. Y no había un guión como tal, sino como que iba pescando de alguna manera ideas, ¿no? Cosas que quería que estuvieran en la peli o eso, pues cosas más centrales, cosas, bueno, como una serie de ingredientes o de ideas. Y había una duda muy grande que yo tenía desde el principio, que era como que yo no me veía tanto contando una historia, ¿no? Que al final la peli es eso, ¿no? Es una peli narrativa que cuenta la historia pues, de cómo yo he vivido todo ese proceso. Pero tenía como problemas con el tema de la voz en off, no sentía una herramienta no me creía capaz de usarla, ¿no? Me generaba como mucho miedo. Y entonces iba como intentando hacer otra cosa, pero tampoco estaba satisfecha y di como muchas vueltas hasta que decidí, pues eso, hablar con Diana y empezar pues eso, un proceso de montaje con ella. Entonces ahí fue cuando tomamos varias decisiones claves, ¿no? Por ejemplo, eso, pues el uso de la voz en off y el tema de, pues eso, de hacer una peli narrativa. También decidimos, digamos que eso, en ese momento pues reescribimos un poco todo el guión o esas ideas, ¿no? Decidimos dimensionar un poco mejor históricamente, pues eso de Bruguera, de los dibujantes, que es una historia que tampoco es tan conocida, ¿no? Y eso, pues darle como esa dimensión más sí, histórica. También a través de los créditos me llamó algo la atención, que era lo del mecenazgo Magma, ¿no? Que creo que forma parte del gobierno de Navarra, ¿puede ser?
Sí. ¿Cómo funciona y en qué momento decidís que es una buena oportunidad, ¿no? Porque imagino que es tipo Berkami, pero interno del gobierno de Navarra. O... Eso es, exactamente. Es como un programa de mecenazgo que promociona el gobierno de Navarra y en realidad cuando los proyectos de películas acceden a las ayudas de cine del gobierno de Navarra, creo que automáticamente entran en este programa. Entonces, la verdad que está súper bien porque eso es otro apoyo más que... Claro. Sí. Nos llamó la atención porque, pues eso, normalmente conocemos las típicas webs Berkami y tal, ¿no? Pero Sí. algo que lo fomente un gobierno de una comunidad, pues nos pareció muy bueno, la verdad. La verdad que sí, está súper bien. Y eso, cogen o ayudan, apoyan, promocionan todo tipo de proyectos culturales y eso funciona pues prácticamente igual, ¿no? que los Berkami, sí. Y bueno, ya para acabar, queríamos preguntarte qué trayectoria esperas de la película. Por ahora sabemos pues, que ha estado en el DA de Barcelona y en Punto de Vista también, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, se estrenó en Punto de Vista, sí. Ah, se estrenó, vale. Sí. Luego ha estado en Documenta Madrid y en También. Las Palmas, que sí que ganó el premio de la sección nacional. En Las Genial. Palmas. ¿Se espera que se pueda ver en un futuro cercano en más festivales, que lo puedan ver los espectadores? ¿Qué se Sí. espera del proyecto? ¿Se Pues podrá... mira, todo este otoño tengo ya bastantes proyecciones, tanto en festivales como en el Tour de A, que también la peli forma parte del Tour de A. Son 3 películas del festival que se eligen para pues, girar por diferentes espacios del estado, filmotecas, cineclubs y tal, que está súper bien y ya ha tenido pues un poco de recorrido por ahí. Y eso, lo que decía, que hay varios festivales que todavía no puedo desvelar, Claro. pero porque no se ha hecho público y siempre pues eso te piden que no lo cuentes, pero sí, eso, va a haber en total, creo que de momento tenemos unas 10 participaciones durante el otoño y yo creo que ahora irán saliendo más cositas. Y después, pues eso, nos gustaría un poco llegar también a alguna sala, pues eso, seguir un poco por filmotecas y cualquier tipo de espacio en realidad que pueda interesar la película. Genial, genial. O sea, que los espectadores podrán estar atentos para poder verla próximamente. Sí, Fantástico. eso es. Sí, Pues muchísimas gracias, Ione, por concedernos la entrevista y sí, esperemos que llegue muy lejos el documental. muchas gracias. Si algo nos transmite esta película es una idea de memoria, ¿no? De el recuerdo de los que se han ido y que podemos conocer a través de los restos materiales que han dejado. Pero esa memoria, más que hablarnos del pasado, nos habla del presente, de uno mismo, de cómo esos recuerdos se instalan en la actualidad a través de un sujeto que los interpreta, les da sentido, los estructura y los marca a través de una linealidad, una narrativa lineal para que puedan ser entendidos. En esta película, en Los caballos mueren al amanecer, la directora juega con esos recuerdos, con los restos materiales que dejaron los García y los recuperando la historia de esta familia, pero introduciendo elementos de ficción. El ser y el debe ser aquí no son equivalentes, pero no importa, porque la película va mucho más allá de los García, es una película dentro de otra película. Por ejemplo, lo vemos cuando aparece el western inicial y en el momento clímax de la acción desaparece el sonido, la voz en off, la fotografía, para entrar a la casa, a enseñarnos una nueva realidad, una nueva escena, un nuevo espacio y una nueva forma de habitabilidad de estas personas en su hogar, en su espacio. Y claro, nadie quiso recuperar a los García, por lo que vemos en la película, sus nombres se olvidaron, la casa fue tapiada y nadie recuperó lo que ellos habían sido hasta que Ione entró de nuevo y quiso contarnos su historia. Pero en esta casa los ruidos reverberan en las paredes, o eso es lo que ella nos transmite, cómo sus recuerdos perduran y condicionan
la condicionan a ella para seguir habitando, seguir perviviendo en ese lugar, en ese espacio. Por lo tanto, la película, más allá de lo García, también nos habla del yo, del uno mismo, del sujeto, cómo vive o cómo se enfrenta a los que ya no están, a los que ya se han ido, pero que todavía perviven, o por lo menos su recuerdo permanece en algún lugar. Por lo tanto, habitar no es solo vivir en un lugar, es conocer al otro, pero no solo desde un punto de vista material, sino también ontológico, en lo que fue su propia esencia. Ione, por lo tanto, le da valor a todo este material, construye, lo significa y nos lo presenta para consciente o inconscientemente, para ella poder seguir habitando esa casa, ese lugar. El final creo que es muy llamativo en este aspecto, porque lo que vemos son ella y sus amigos conviviendo y realizando acciones que bien podían ser similares o parecer a los que los García habían realizado en ese lugar. La habitabilidad del lugar, de la casa, permanece, con nuevos inquilinos que adquieren también en sus formas de comportamiento matices que han aprendido y que han incorporado del recuerdo de los demás. Personalmente, lo que más me interesa de la película es, como mencionaba en la entrevista a Ione, el encuentro, ¿no? El encuentro de una persona viva con otra muerta, el encuentro del recuerdo con lo que está todavía en la actualidad. Y esto es algo que suele pasar muy a menudo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto del rastro, ¿no? El buscar, el encontrar pequeños tesoros, piezas de la historia que nunca nadie ha visto antes. Y mencionaba Israel algo de que habían dejado morir a los García, ¿no? Y que gracias a ella, gracias a Ione, nosotros hemos podido conocer a los García, ¿no? Y conocer su historia, ¿no? Una historia muy interesante, como por ejemplo la figura de Antonio, ¿no? Una figura que creo que podría ser interesante, sobre todo para la gente que le gusta el cómic o la ilustración, ¿no? Y que estuviera tan escondido, pues ha hecho ahí una labor de descubrimiento muy importante. Pero esto es algo que, lo de perder, ¿no? Elementos que podrían ser interesantes para otras personas, es algo muy habitual y que sucede muy a menudo. Como por ejemplo ocurrió no hace mucho con Ramón y Cajal. Recuerdo una noticia que apareció de dos hombres que se dedicaban a buscar antigüedades y en el Rastro de Madrid encontraron libros que pertenecían a la biblioteca de Santiago Ramón y Cajal. Estaban firmados por ellos, incluso algunos estaban dedicados por el propio autor del libro hacia Ramón y Cajal, y las personas que lo tenían allí a la venta no lo conocían. Y indagando descubrieron que estaban mal vendiendo elementos muy interesantes, ¿no? sobre la vida de un personaje muy importante. Estamos hablando de un premio Nobel, en este caso, que bueno, pues su piso había sido vendido y lo estaban... Era un palacete y lo estaban descuartizando para convertirlo en apartamentos turísticos de lujo. Y bueno, es importante que gente que sepa apreciar, como por ejemplo es en este caso la directora, estas cosas nos las muestren a los demás, ¿no? A las personas que también tenemos interés por conocer nuestro pasado, para que este no se pierda. Para la gente que, como por ejemplo me pasa a mí, tiene un principio de síndrome de Diógenes y le encanta poder ver todo, ¿no? O sea, yo me imagino el descubrimiento, ¿no? de entrar a la casa y ver todo ese material realmente interesante, y solo darle las gracias por compartirlo con nosotros. De esta manera, y como bien han dicho Israel y Ramón, la cineasta traza un camino realmente complejo a través de todos los elementos que encuentra en la casa, pues incluso hasta la banda sonora son composiciones de los propios hermanos. Así crea de esta manera un largometraje en donde claramente predomina el cariño y el respeto por la memoria de estos hermanos, algo que no se habría podido conseguir si Ione Atenea no hubiera entrado a vivir a esta casa. Así que esperemos que hayáis disfrutado de este programa, esperemos también que tengáis la oportunidad
de poder ver pronto esta película, ya que merece mucho la pena ver la manera en la que han tratado estas memorias para conservarlas para siempre. Hasta la próxima.